especial a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy tenemos un programa acerca de la libertad de cultos. Precisamente antes de la Constitución de 1991, Colombia legalmente era un estado en el que la Iglesia Católica tenía la mayor importancia. Sin embargo, con la Constitución del 91, el país se consagra como un estado laico con pluralismo religioso. Según datos del Consejo Evangélico de Colombia, se estima que en nuestro país existen alrededor de 10.000 congregaciones cristianas evangélicas, pero la Iglesia Católica sigue teniendo un papel preponderante en todo el territorio nacional. Según algunos de ellos, falta mayor aceptación social hacia estos grupos. Precisamente hoy con nuestros invitados analizaremos si en nuestro país realmente existe la libertad de cultos y si se están cumpliendo y respetando los derechos de los colombianos en esta materia. A continuación entonces les presento a nuestros invitados. Comenzamos hacia mi mano derecha el representante Orlando Velandia, representante por Bogotá, pertenece a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, además es integrante de la Congregación Cristiana. Representante, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, a ti por esta invitación especial para tratar un tema tan importante como la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos en Colombia. Bueno, muy bien, también le damos la bienvenida a este programa al sacerdote Carlos Novoa, también pertenece a la Compañía de Jesús, sacerdote católico. Pues padre, bienvenido a este programa. Claudia, muchas gracias. Muy importante el tópico de la libertad de cultos y el tópico de la superación del Estado confesional, en el que lamentablemente nos habíamos demorado con mucho en Colombia. Así es. Y también tenemos en nuestro programa un invitado, representante también de la religión musulmana. Él es Julián Arturo Zapata, abogado de la Universidad Libre, especialista en ciencias islámicas, presidente fundador del Centro Islámico en Colombia y miembro fundador de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto. Julián, bienvenido. Muchas gracias, canal del Congreso, de la Cámara de Representantes, por esta generosa invitación al Islam y a participar de este debate tan importante que ya lleva en Colombia muchísimos siglos. ¿Cómo se dice su nombre en el Islam? Yo soy musulmán colombiano, soy musulmán occidental, librepensador del trópico, soy imam, soy un dirigente religioso y bueno, mi nombre de pila es aquí, soy colombiano, soy llanero, de Cumaral Meta. Y mi nombre es Julián Arturo Zapata, sencillamente. Bueno, en algunos lugares me conocen con un nombre islámico como Ali Reza, Ali Reda, al-Columbia, la Amazonía. Ali Reza, el colombiano, el del Amazonas, porque en el mundo musulmán pues se imaginan todo este sector como un Amazonas. No se separan entre la Orinoquía y la Amazonía, y me conocen como el colombiano, el amazónico. Bueno, señores, bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando, gracias por darles este espacio a los colombianos y ya definir en este programa si realmente en Colombia existe la libertad de cultos. ¿Cómo se está viendo hoy por hoy? Ustedes que representan tres sectores distintos de religiones, de pensamientos, de libertad de cultos, ¿en Colombia realmente se cumple con este artículo de la Constitución, representante? Pues Claudia, Colombia dejó de ser un Estado, no en estricto sentido confesional, porque la Constitución del 86 no era realmente, como se dice, un Estado netamente confesional, porque si miramos los artículos 38, 39 y 40 de la Constitución del 86, pues si bien es cierto, se permitía una cierta libertad religiosa, se daban unas prerrogativas específicas. En el artículo 38 en concreto se decía que casi la religión católica era del Estado y como tal todos los agentes del Estado deberían, digamos, salvaguardar esa condición a fin de que como un elemento importante la Iglesia Católica del ordenamiento social, pues ameritaba unas prerrogativas que siempre la Iglesia Católica tuvo. Y obviamente no podíamos decir que era un Estado netamente confesional. Pero con la promulgación de la Constitución del 91 dejó Colombia de ser un Estado casi confesional a promulgarse una Constitución en la que se establecía la libertad religiosa y de cultos. Sin embargo, hoy en gracia de discusión consideramos que si bien es cierto hemos avanzado significativamente en ese principio esencial de nuestra Constitución, pues hay muchos elementos en los que tenemos que trabajar para que realmente se garantice una efectiva y eficaz libertad religiosa y de cultos en Colombia. Creo que con el avance de la Ley 133 del 94 dimos un paso sustancial, pero 18 años después
consideramos que hay muchas cosas por qué mejorar y por qué realmente adecuar ese ordenamiento jurídico a una realidad social que hay en Colombia, y es que cerca del 20% de la población colombiana hoy es una población no practicante de la religión católica, en la mayoría cristianos, y eso tiene que tener una dinámica legislativa también para adecuarla a esa dinámica social. Sin embargo, también hablábamos que hoy por hoy la Iglesia Católica sigue siendo preponderante en cuanto a esa libertad de cultos, en cuanto a esa preferencia religiosa, en cuanto a la profesión de religión. Padre, ¿por qué hoy por hoy también, después de casi 20 años que Colombia ya existe la libertad de cultos, la libertad de expresión, la libertad de pertenecer a cualquier religión, por qué sigue siendo la Iglesia Católica preponderante en la religión de los colombianos? Sí, mira, antes de responder esa pregunta yo quisiera hacer una glosa muy importante. De facto, no podemos entrar al preciosismo jurídico de si Colombia era un estado confesional o no, pero de facto sí lo era. De facto la religión católica era la religión del Estado, a punto que existía la famosa ley Concha, según la cual para casarse por lo civil había que abjurar de la religión católica, por ejemplo. Gravísimo error en un estado democrático, en un estado de derecho, donde evidentemente todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por consiguiente en un estado democrático todas las religiones deben ser tratadas con igualdad y no le corresponde al Estado profesar ninguna religión. Nos demoramos mucho en llegar a ese estado que saludamos con beneplácito desde la comunidad católica. El Concilio Vaticano II del año 65 ratificó muy claramente que debe existir una separación entre la Iglesia y el Estado, una separación dialógica, en comunión, en comunicación fluida, pero separados, es decir, no le corresponde a la institución eclesiástica ni a ninguna religión determinar los asuntos de Estado. Pues bienvenida ese Estado no confesional, laico, donde todas las religiones son iguales ante la ley. Respecto a tu pregunta sobre la preponderancia de la religión católica, pues es una palabra, con todo respeto tuyo, bastante equívoca. Yo quiero precisar, porque preponderancia puede sonar entonces a prepotencia, a que entonces los católicos estamos empeñados en ser prepotentes, en primar, en pisar, y no se trata de eso. Yo preferiría hablar que de facto la mayoría de los colombianos se confiesa católicos, esa mayoría se confiesa católica pues por muchísimos motivos, porque aquí hay una tradición católica desde época colonial, porque hay un cultivo de esa tradición, porque hay que decir al mismo tiempo que esa mayoría católica en muchos sectores de la iglesia nos produce antes que alegría mucha preocupación. ¿Por qué nos produce preocupación? Porque en síntesis ser católico es vivir el evangelio. Y lamentablemente en este país, en un gran sector no se vive el evangelio. Porque si se viviera, pues nosotros no estábamos viviendo el clima de violencia, injusticia, corrupción política, discriminaciones y exclusiones que vivimos, clima que es absolutamente opuesto al evangelio. Ustedes ahorita tocaban un tema muy importante y es el tema de la separación entre Estado e Iglesia. Pero hoy por hoy estamos viendo, inclusive con la negociación de paz que se avecina con el gobierno nacional, que ya incluyen también a la Iglesia Católica como mediador en este conflicto y como negociador de paz. Usted, por ejemplo, Julián, que representa a la religión musulmana, ¿por qué entonces el gobierno no los tiene en cuenta? ¿Por qué no tiene en cuenta a las 10.000 congregaciones evangélicas que hoy por hoy existen en el país? Pues tocas un tema álgido. Hay que hacer unas referencias primero históricas. Hay un largo debate histórico sobre la religión en Colombia y el tema constitucional y legal. Durante muchas constituciones y durante todo el proceso histórico constitucional del país hubo un debate si se incluía o no oficialmente a la Iglesia Católica y de facto sí. Solamente una constitución sacó a la Iglesia Católica de ese contexto, una de 1863, que es la constitución más liberal de la historia de Occidente. No solamente de Colombia, sino de la historia de Occidente, donde no solamente excluyó a la Iglesia Católica, sino que también sacó
organizaciones religiosas del país, ¿sí? Luego llegó una constitución hipercatólica, cesaropapista, que es la constitución de 1886. Esta constitución dio unas prerrogativas donde esto parecía un sistema prácticamente teocrático. Se matizó con algunas leyes, pero el sistema es esencialmente cesaropapista, es decir, todavía la influencia de Roma y los vínculos que nos atan a Roma y al papado son muy fuertes, eran muy fuertes y siguen todavía ejerciendo una gran influencia. A pesar de que eso se fue matizando con el Concilio Vaticano II, como decía el padre Carlos Novoa, pero realmente nuestra clase política iba en otra dirección. Mientras el papado y Juan XXIII iba en la dirección de la reforma y de una iglesia frente a la historia, nuestra clase dirigente empezó a tener una bipolaridad. Bipolaridad, confesionalismo, libertad religiosa. Y en el fondo ha primado la primera, el confesionalismo. Por eso nosotros vamos a ver que nuestro país, nuestra clase dirigente puede llegar a ser más católica que el arzobispo de Bogotá o el primado de Colombia. Y vamos a ver dirigentes políticos más católicos que el Papa. Eso se ha visto reflejado, y dirigentes en general, se ha visto reflejado en que a pesar de tener una constitución socialdemócrata, una constitución distinta como en el 91, que sacó el confesionalismo, sí introdujo un tema importante, es que de su introducción es una constitución teísta, reconoce a Dios. Es importante aclararlo. Es una constitución que reconoce a Dios, pero no dice de cuál religión. O sea, acepta la existencia de un ser supremo. Eso la hace teísta, pero no confesional. Sin embargo, en la práctica, por los tratados internacionales que siguen vigentes con la Iglesia Católica y Roma y el Vaticano en general, pues evidentemente hay un doble poder que ha tenido la Iglesia Católica, de que está anclada un pie en los tratados internacionales que le da preeminencia sobre nuestra legislación, y por otro lado pues nuestra legislación interna, mientras que nosotros tenemos solamente un solo camino, los demás sectores religiosos, los evangélicos, musulmanes, judíos o los indígenas, que son muchos pueblos, en el sentido de que solo tenemos el camino constitucional. Entonces, claro, hemos estado en desventaja, pero me parece que hemos estado en desventaja no por culpa del Concilio Vaticano II, que fue muy claro, sino por el Estado mismo, sino porque el Estado en su bipolaridad es confesional, y porque realmente nuestra clase dirigente se ancló en el siglo XIX, en el sílabus de Pío IX, muchos de ellos, y por eso hace difícil el tema. Ahora, ¿por qué no estamos en los procesos de paz? Bueno, es ignorancia política. No se puede negar que hay más de 5 millones de evangélicos en el país, no se puede negar que hay unas culturas y civilizaciones influyentes en el mundo y que todas son importantes, y por supuesto en un proceso de paz se deben incluir a todos, y en los actos oficiales del gobierno se deben incluir a todas las religiones, pero ustedes van a ver que no existe libertad pero no igualdad, que es el gran debate de nuestro tiempo. El gran debate es que existe libertad pero no igualdad. Lo vemos en las ceremonias públicas, donde vimos manifestados, sobre todo en el gobierno pasado de Uribe, un hipercatolicismo, un fundamentalismo católico que nos llamó la atención, donde las demás instituciones pues estaban ahí de adorno en algunos eventos, pero la verdad es que la igualdad no existe. Nosotros esperamos que eso cambie porque existe el marco legal, tanto internacional como constitucional, para que podamos abordar en esta generación el tema de la libertad y la igualdad religiosa. Perdóname, Claudia, yo quisiera hacer un par de precisiones. Adelante. Evidentemente, la Constitución del 91 es ayer. Entonces, salir de un Estado confesional, que debemos salir de él, y salir por consiguiente de una sociedad confesional, que no debe ser confesional como sociedad laica, ¿verdad? Donde debe haber respeto para todas las religiones en pie de igualdad, pues no es un proceso fácil, porque hay una mentalidad reinante. Y evidentemente en algunos sectores de la sociedad colombiana se sigue discriminando otras religiones. Desde el punto de vista de la postura oficial de la comunidad católica, yo sí quiero subrayar que el concordato se ajusta desde el punto de vista legal a la no confesionalidad del Estado. La Corte Constitucional censuró y eliminó todos los artículos que están en contra de la Constitución del 91. O sea, con todo respeto, desde el punto de vista de la legalidad, hoy en día no hay ningún privilegio para la Iglesia Católica. No, estamos en pie de igualdad. Hay legalidad, está en el papel, pero en la práctica no se aplica. Segundo. ¿Por qué no estamos en los procesos por qué no están otras confesiones religiosas en los procesos de paz? Hombre, todo gobierno tiene derecho a invitar a aquellos sectores que le parece particularmente relevantes. ¿Por qué es que solamente está Chile, Venezuela y Noruega? ¿Por qué no están los 170 estados del mundo? Estamos discriminando a los otros estados del mundo. No, perdóname, eso sí es un análisis un poquito ligero.
no están los 170 estados del mundo, porque los 170 estados del mundo no tienen la presencia, la fuerza de mediación entre las partes en conflicto. El gobierno cree que la comunidad católica, por ser mayoritaria, puede jugar un papel allí. Me parece muy complicado que entonces la comunidad católica tenga que invitar, perdón, que el gobierno tenga que invitar a las 5.000 religiones que hay en Colombia. Perdónenme, con todo respeto, pero ahí sí yo no veo discriminación. Representante. No, yo creo que ese no es el punto de discusión en este día, el por qué estamos, digamos, pidiendo que en un proceso de paz que celebramos por demás la comunidad cristiana que sea adelante, pues estemos o no pidiendo un asiento ahí. Yo creo que al gobierno se le está olvidando la dinámica social. El gobierno no puede estar pensando que los cristianos es un grupo marginal, minoritario en Colombia. Yo conocí, digamos, soy practicante del cristianismo hace 30 años. Y hace 30 años en Colombia las comunidades cristianas, digamos, que practicaban el cristianismo no sumábamos más de 500.000 personas. Hoy estamos llegando a los 8 millones. Eso es una dinámica social que el gobierno tiene que entender. Y tiene que entender a la hora de adelantar procesos como estos que involucran a la sociedad. Luego los cristianos, como bien lo decía Julián, tienen que tener ese papel preponderante en las decisiones de Estado, que es un poco, cuando veremos más adelante, las características de este proyecto. No se puede desconocer el papel influyente en lo social de las comunidades cristianas. 8 millones. Estamos hablando de una población muy importante que crece todos los días y que el Estado tiene que adecuarse a esa dinámica social. Nos parece importante que la comunidad, que la iglesia cristiana esté en esos procesos de paz, pero el gobierno no debe desconocer también. Mire, le pongo un ejemplo. La mayoría de las comunidades cristianas tienen su asiento en sectores rurales de este país, mientras que la iglesia católica tiene su asiento en los cascos urbanos. La mayoría, ahí es donde se vive el conflicto social, en los cascos, en el perímetro rural de nuestra sociedad. Ahí es donde tiene presencia efectiva. La mayoría, muchos de nuestros líderes cristianos han sido víctimas de esta guerra sin sentido que lleva Colombia. A ellos son los que conocen la dinámica, los problemas de las comunidades en el sector rural, son las comunidades cristianas. Y no estamos pidiendo, en una eventual posibilidad a consideración del gobierno, que haya un representante de las comunidades. No estamos diciendo que haya 4.000 representantes de cada una de las congregaciones. Eso es lo que no estamos pidiendo, como no estamos pidiendo que haya un obispo por cada una de las parroquias o de las diócesis o la estructura administrativa que tiene la Iglesia Católica. No lo estamos pidiendo, pero lo que sí queremos es que el Estado se dé cuenta que los cristianos podemos aportar muchísimo en estos Hay un procesos. tema que me parece fundamental en esto, el debate que se abre ahora y que es noticia mundial sobre la posibilidad, una vez más, de paz en Colombia, y es que los que redactaron la Constitución del 91 no solamente eran de una sola tendencia religiosa, ahí estaban constituyentes evangélicos, estaban constituyentes indígenas y gente de diferentes partidos. Además fue tan triunvirato porque fue difícil escoger quién era el presidente, y había uno muy católico y muy bueno como Álvaro Gómez, que me parece que es un hombre que hizo su aporte valioso. Habían de grupos reinsertados y por supuesto del Partido Liberal. Ahora bien, el tema es el siguiente, que desde mi punto de vista como musulmán, lo digo, y como líder musulmán en Colombia, quiero hacer una precisión. Las religiones mayoritarias en Colombia son la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y son históricas porque la Iglesia Evangélica lleva ya aquí más de un siglo, ¿sí? Y las iglesias protestantes históricas. Ahora, las minorías somos nosotros, ¿sí? Pero en un proceso de paz no solamente deben estar los evangélicos, otros sectores y los indígenas, porque hay otro debate de la libertad religiosa en Colombia, y es que Colombia no es solamente el pueblo colombiano, sino los pueblos de Colombia. Un debate interesante, ya lo descubrimos con los conflictos que se han dado con los pueblos indígenas, que hay otros pueblos que nos ha costado trabajo asimilar. Entonces el tema de la libertad y la igualdad religiosa tiene muchos matices, pero en buena hora nosotros pensamos que la sociedad y la clase política y los sectores académicos y los medios de comunicación están preparados para abordar este debate de una reforma sobre la libertad y la igualdad religiosa en Colombia. Precisamente yo quería también abordar ese tema no solo en un conflicto y en un proceso de paz, sino también si se da la igualdad, que se ve también desde la academia, en los colegios. Hoy por hoy estamos viendo que no hay libertad de cultos. En las universidades, de pronto, en algunas universidades se ven materias como religiones del mundo, culturas del mundo, pero ¿por qué desde la academia básica, que es el colegio, la primaria y el bachillerato, por qué no se da entonces esa igualdad? Usted, que es el representante legislativo, ¿por qué no se ha hecho esa voluntad política desde el Congreso de la República para que en los mismos colegios, en la misma enseñanza básica, sea
y se nazca con una libertad de cultos y de religión. Precisamente, Claudia, ese es uno de los puntos que abordamos en el proyecto de ley del cual soy autor, que motivó la realización de este programa, es que precisamente la Constitución del 91 y la misma Ley 133 del 94 hizo un enunciado de derechos, pero 18 años después de promulgada la Ley 133, nosotros hoy vemos que no es tangible y no está aplicada en la práctica esa libertad religiosa, en un ejemplo concreto, con muchos que podemos esbozar, y es precisamente que la Ley 133 establecía que en todos los establecimientos educativos, en su proyecto educativo institucional, conocidos como los PEI, debería brindarse la posibilidad de que en los establecimientos educativos hubiese esa posibilidad de ofrecer cátedra para personas que no pertenecían a la Iglesia Católica. Hoy no hay ningún colegio que lo practique, en una clara violación al principio de igualdad y de libertad religiosa. Hoy hay en muchos municipios de nuestro país que nuestros muchachos son obligados, ¿sí?, a asistir a la cátedra distinta a su creencia religiosa. En muchos municipios la cátedra religiosa es impartida por el sacerdote del municipio y obligado a que el muchacho asista a la iglesia y lleve un resumen como un elemento validador de si pasa o no una materia. Eso es una clara violación a un principio de igualdad y de libertad que, vuelvo y digo, no lo hemos materializado. Esas son las cosas que contiene este proyecto de ley, el proyecto de ley 082 del 2012, que vamos a empezar a discutir y que escenarios como estos nos permitirán enriquecer el proyecto. Vamos a hacer todos los foros que se permitan, pero desafortunadamente el legislativo estaba en mora de hacerlo. Hemos empezado este proceso después de recoger muchas iniciativas de muchas comunidades, de muchas organizaciones, y ese es uno de los aspectos, pero habrán muchos que, si me permiten, más adelante los comentaremos en unas claras manifestaciones de no ejercer esa igualdad y esa libertad. Perdóname, Claudia. Bien, pues, Totalmente de acuerdo con el representante Velandia. No es constitucional, no es humano, ni es cristiano imponer la formación religiosa católica a quien no la quiere recibir. Yo quiero subrayar que esa es la postura oficial de la comunidad católica. Vaticano II, el Concilio Vaticano II es muy claro en eso. A nadie se le puede imponer ninguna religión. Entonces la postura oficial católica es muy clara. En la educación pública, debe haber la posibilidad para que quienes quieran recibir formación católica la reciban. Y en la privada Quienes también. no quieren, Porque no hay distinción de clases para la libertad de cultos. ahorita te digo. Quienes no quieren recibir formación católica, debe proveer el Estado una clase de ética o de historia de las religiones, en diálogo evidentemente con todas las iglesias o corrientes religiosas que existan. De todas maneras, yo sí quiero ser enfático que la postura oficial de la Iglesia Católica es que de ninguna manera se puede imponer enseñanza religiosa católica a quien no quiere tomarlo, y eso lo determinan si son menores de edad, quienes tienen su patria potestad, y quienes, si son mayores de edad, pues la persona misma. Eso que quede muy claro. Bueno, Ahora, Julián, antes de pero darte sí. la palabra, yo tenía una pregunta para el sacerdote. Yo estudié en un colegio religioso católico de monjas pertenecientes a la congregación franciscana Misioneras de María Auxiliadora. En ese caso, por ejemplo, la posición y la postura que usted acaba de decir y de hacer referencia a la Iglesia Católica de no obligar a nadie, los que tengan la patria potestad, que son los padres, cuando uno es menor de edad, pero indudablemente en los colegios se exige, por ejemplo, la materia de religión, desde primero de primaria hasta 11 de bachillerato. Entonces, si la Iglesia Católica habla de una postura de igualdad, habla de una postura de no imposición, de no obligación de la profesión de la religión católica, entonces, ¿por qué en los colegios jesuitas, en los colegios católicos, en los colegios de hermanas religiosas, de María Auxiliadora, franciscanas, etcétera, por qué se da entonces esa posición obligatoria? Mira, yo te respondo con el caso de la Universidad Javeriana. La Universidad Javeriana, todos los estudiantes deben ver 2 materias de teología y 2 materias de ética. Cuando tú te matriculas en la Universidad Javeriana,
O en la bolivariana. Tú tienes toda la libertad de tomar o dejar. Entonces la Universidad Javeriana es una universidad que tiene una identidad institucional, ¿cierto? Si tú entras a la firma XYZ, la firma XYZ tiene una identidad institucional y tiene cursos de identidad institucional, ¿no? Esta es nuestra identidad, este es nuestro credo. Tú libremente entraste a la firma XYZ, obviamente, tú tomas los cursos de identidad institucional y del credo institucional. Entonces, para la Universidad Javeriana, su credo institucional se expresa en esas dos cátedras de teología. No estamos pidiéndole carnet de catolicismo a nadie, pero nos cabe todo derecho de comunicar nuestra identidad institucional. Cuando tú te matriculas, se te deja muy claro. Mira, mijita, aquí tenemos una identidad institucional. Entonces, si tú te matriculas aquí es porque tú estás de acuerdo con esa identidad institucional o te interesa. Claro. Entonces, implica eso. Si no te parece, pues entonces vas a otra universidad. Claudia, pero eso es válido, padre Carlos, me parece que es válido porque hay una identidad. Digo, yo soy consciente que si quiero voy a ir a la Universidad Javeriana, pues estoy expuesto, digamos, a esas circunstancias. A pertenecer a la pontificia. Pero en tratándose la educación pública, de los colegios públicos, que es donde van el 90% de nuestros estudiantes, pues eso sí no obedece a una realidad, digamos, constitucional de igualdad y libertad. Totalmente de acuerdo. Porque, en cuanto a los planteles públicos, por supuesto. Ahí hay una gran dificultad, y es hoy entender en pleno siglo XXI que hay municipios donde hay una muy fuerte influencia del rector católico en determinar quién dicta la cátedra de religión y coloca pues a una persona sin ninguna consideración a las personas. Es que yo conozco casos, digamos, en los que uno dice raya contra cualquier principio elemental de la Constitución, obligando a una persona casi que sometiéndola a que tiene que, so pena de que pierda su materia de religión, ir a practicar un culto que no lo comparte, o ir a tomar resúmenes o hacer cosas. Eso es lo que no quiero. El ejemplo del padre Carlos es bien traído, pero no se comporta en la realidad en la educación pública colombiana. Ahí es donde queremos solucionar eso. Y en la educación pública estoy totalmente de acuerdo contigo, como ya lo he dicho, y es la postura oficial de la Iglesia Católica a propósito. Construir la libertad y la religión en el tema educativo es un tema complejo y bastante etéreo, pero nosotros, yo como miembro fundador, nosotros los miembros fundadores de Confelide, la Confederación Colonial de Libertad Religiosa, en la tiene acento CEDECOL, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, bautistas, judíos, musulmanes, el sector evangélico mayoritario. Nosotros tuvimos varias reuniones en el gobierno pasado, especialmente con la ministra de Educación, y le dijimos, bueno, avancemos en un tema elemental sobre la educación. Construyamos entre todos una cartilla sobre las religiones del mundo y en Colombia. Que el pobre profesor de pueblo, en los llanos solitarios, en la selva del Amazonas, o aquí en nuestra provincia, o en las ciudades grandes y pequeñas, tengan acceso a la información de qué son las religiones del mundo y qué pasa en Colombia. Y hay que ilustrar a la gente. Y resulta que no es posible hacer cosas tan elementales como esas. Entonces, claro, cuando uno observa este fenómeno, uno llega a una conclusión. Para que se pueda dar la libertad y la igualdad en Colombia es necesaria una reforma de la academia. Y eso es una revolución completa del conocimiento. De ahí, y lo digo por qué razón, porque resulta que Colombia ha firmado en Naciones Unidas una serie de convenios en sus asambleas generales sobre diálogo entre civilizaciones y alianza entre civilizaciones y cultura de la paz. La cultura de la paz parte del principio de que debo conocer al otro. Es que la gente no respeta lo que no conoce. Ahora bien, el tema en Colombia, yo pienso que Colombia está preparada por su variedad multicultural, étnica, religiosa. Además porque tenemos un fenómeno curioso, y es que de las 11 o 12 guerras civiles que ha tenido Colombia, el factor religioso ha sido importante en esas guerras civiles. Entonces no podemos estar de espalda a la historia y decir que ese tema no es importante. Claro, la academia hay que abordarla, y por supuesto, es de esta generación construirla, y por eso necesitan proyectos de ley como el que acaba de presentar el parlamentario Orlando Velandia, donde empecemos a darle cumplimiento a esos principios internacionales, de tratados internacionales, a la norma constitucional, y por supuesto, estar a tono con los tiempos, porque si estamos hablando de globalización, una sociedad internacionalizada, y no conocemos al otro, aquí en Colombia hay 7 embajadas del mundo musulmán. Hay embajadas del Estado de Israel que es judía. Hay embajadas de pueblos culturales religiosos como el de Bolivia, que se proclama una nación multicultural, multirreligiosa, ¿sí? Y que es mayoritariamente indígena. Y resulta que no conocemos ni a los indígenas de Colombia. Esa es una de las graves sorpresas que tenemos en este país, que no conocemos las cosmovisiones de los pueblos indígenas que deben aportar a la paz y al desarrollo del país.
y nosotros, por supuesto, también, los diversos sectores. Bueno, representante, yo creo que ya hablemos entonces de qué es el proyecto de ley que usted pretende presentar acá en el Legislativo, cómo se pretende mostrar al país y cuáles van a ser entonces esas ventajas que van a generar la igualdad frente a la libertad de cultos. Bueno, pues ese es un tema, digamos, que lo hemos venido tratando desde varios frentes, pero también hay que decir que este proyecto, con claridad lo digo, no pretende quitarle prerrogativas a la Iglesia Católica. Eso tiene que tener claro. Lo que tenemos es que sí se garantice el derecho a igualdad de todas las confesiones religiosas en Colombia. De tal manera que lo que hemos hecho es recoger muchas inquietudes. Este proceso lo llevamos consolidando, discutiendo con muchas organizaciones no católicas en Colombia, y nos ha permitido llevar a la discusión un proyecto de ley que permitirá hacerle algunos ajustes significativos a la ley 133, ley conocida como Ley de Libertad Religiosa. En casos como los que debatíamos anteriormente sobre el impartir cátedra, digamos, religiosa en los colegios, pues va de la mano de otras limitantes que hoy tenemos. Muchos de nuestros líderes cristianos no pueden hoy prestar sus servicios de capellanía ni en batallones, ni en las cárceles, ni en los hospitales, porque sencillamente la restricción que hay para los títulos de formación de estos mismos capellanes formados intelectualmente y con la capacidad de acuerdo a su doctrina religiosa no lo pueden ir, porque hay restricciones en estos establecimientos públicos, porque los requisitos que se les impone hace que la Iglesia Católica hoy tenga una prerrogativa. Los únicos títulos validados son los centros de formación teológico de las comunidades católicas. Eso es una restricción enorme. Y ahí entonces el proyecto de ley aborda cómo subsanar esta dificultad, garantizando que estos títulos sean validados por el Ministerio de Educación Nacional y tengamos las mismas condiciones para ofrecer esas capellanías. ¿Cómo vamos a hablar de libertad religiosa? Mira un ejemplo concreto. Usted va a los aeropuertos y ahí ni siquiera hay un lugar para ofrecer, digamos, un rito, una oración, si no es simplemente bajo la estructura de la Iglesia Católica. En el aeropuerto El Dorado es un claro ejemplo. Entonces, cualquier otra comunidad distinta a la católica no tiene un lugar donde ir a ofrecer una oración, un sacrificio a su Dios al que creen, porque hay serias limitantes. Ahí yo creo que hay casi un paradigma de nuestras organizaciones civiles, públicas, de nuestras autoridades, en que siempre nos han enmarcado de que toda la comunidad colombiana es católica y creamos las condiciones legales para ofrecer esa enseñanza. Es cierto, parlamentario, pero ya que toca un tema importante, aquí se está implementando un nuevo aeropuerto y modernizándolos. Lo que se necesita en los aeropuertos y terminales de transporte y en las universidades, hospitales, es salas multireligiosas, donde estén los símbolos grandes de las grandes religiones y van, grandes y pequeñas. Y esto demuestra que es un país frente al mundo, porque imagina un aeropuerto internacional donde llegan judíos, musulmanes, gente hindú, budista y por supuesto la mayoría católica de otros pueblos, que no encuentran un lugar donde se sientan con tranquilidad y plenitud a invocar al Ser Supremo. Pues eso demuestra que todos somos un pueblo parroquial. Esos son los cuestionamientos que estamos haciendo. Y realmente, insisto, ese no es un problema del Concilio Vaticano II, ni de Juan XXIII. Es un problema de nuestra clase dirigente, que se debate en la bipolaridad Estado confesional versus libertad religiosa, que no lo han podido resolver, pero que es necesario porque el mundo ha cambiado y porque tenemos otras realidades. O sea, existe una cosa que se llama el hecho religioso, hay unos hechos evidentes que hay que concretar. Bueno, hay que dejar claro, que la culpa no es de la Iglesia Católica, pero permítame es seguir. del Estado colombiano. Claro, ¿por qué no me permiten seguir? Termino en un rápido esbozo de la ley y de pronto abordamos ya los temas. Mire, hay enormes dificultades hoy realmente, que es la que queremos nosotros abordar. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, para ponerte un caso muy específico, el plan de ordenamiento de cultos establecido hace unos años en Bogotá no contempló ninguna de estas consideraciones. Y usted hoy ve en la realidad que, por ejemplo, para definir en normas urbanísticas la presencia de un templo no católico, hoy tenemos unas enormes dificultades. Entonces, es más fácil que hoy el plan de ordenamiento de Bogotá contemple que en una UPZ pueden haber 10 o 15 o 20 discotecas o bares, y solo restringen a que haya una única iglesia establecida en esa UPZ que sea no católica. Eso es una enorme restricción. Representante, aclarémosle a los televidentes que es una UPZ. Digamos, esas son unidades territoriales, para ponerlo en términos muy simples, digamos, de planeación en la que se definen ciertas condiciones. Entonces, en Bogotá estamos divididos en localidades y además de esas localidades, digamos, como en unidades de planeación zonal.
las que definimos ciertas características, aquí podemos asentar industrias, comercio, lo que sea. Entonces, en esas definiciones de las UPZs se han hecho una serie de restricciones que hoy tiene en enormes dificultades a las comunidades no cristianas, con serias restricciones, por ejemplo, en los domingos, que es el día de mayor concurrencia a los cultos de estas iglesias, las autoridades de tránsito levantando todos los vehículos que se emplazan cerca a las iglesias. No pasa así con la Iglesia Católica. Tú ves algunos, y no estoy diciendo con eso que se le pongan esas mismas restricciones, lo que estamos diciendo es que nos den esas condiciones de igualdad. Entonces, en muchos sitios hoy tenemos la enorme dificultad que nos va a tocar o demoler el templo o buscar otro sitio sin tener en cuenta la influencia social positiva de las comunidades cristianas. Si hoy yo lo he manifestado en muchos foros, el Estado se ha quedado corto en hacer todo su trabajo social y que lo ha hecho las comunidades cristianas. Pudiésemos hacer una cuantificación de cuántos muchachos sacamos de la drogadicción, cuántos hogares estamos rehabilitando, cuántos niños estamos protegiendo, que es un papel del Estado y que lo ha hecho a sus propios costos la iglesia, las iglesias, las comunidades cristianas. Pero hoy nos están viendo como si fuéramos unos enemigos de la planeación, entonces nos están casi que avasallando y colocando condiciones, no que no las queramos cumplir y que queramos vivir en un mundo de anarquía, pero que tengamos iguales condiciones. Hay sectores, digamos, donde están asentadas iglesias católicas que tú lo ves los domingos, hay una gran confluencia, hay los vehículos desplazados alrededor de las iglesias, por ahí uno no ve ninguna norma, digamos una autoridad de tránsito levantando los vehículos de los que están, de los feligreses que están en la Iglesia Católica, no así con las comunidades cristianas. Esas son manifestaciones que en la realidad y en lo tangible del día a día en los que manifiestan que no hay una clara igualdad. Sacerdote. Sí, cómo no, mira, yo quisiera hacer un par de comentarios. Primero, dejar muy en claro que ya desde el Vaticano II la comunidad católica de manera oficial expresó que no busca ningún privilegio y rechaza todo tipo de privilegio. O sea, la postura oficial de la Iglesia Católica es que todas las confesiones religiosas somos iguales ante la ley. Quiero subrayar eso. Segundo, bienvenida toda ley que pueda ajustar y desarrollar la libertad e igualdad de cultos. Convocaría a que esa ley sea fruto de un diálogo entre todas las confesiones religiosas, como corresponde en un Estado social de derecho. Bueno. Una cosita, dos ticas, los sitios de culto en los aeropuertos y los vehículos en las iglesias. Parlamentario, no es exacto decir que en las iglesias católicas los vehículos estacionados no se tocan. Los hechos son incontestables. Acabamos de construir una iglesia, la comunidad católica, en la carrera 20 con calle 127C. Solo se nos dio la licencia cuando se garantizó que la iglesia tenía 3 sótanos de parqueadero para garantizar que no se estacionarían automóviles en la calle. Segundo, hombre, concertemos lo de los sitios de los cultos en los aeropuertos, universidades públicas, hospitales, no, pero hablemos de ese caso que es bonito. En el aeropuerto de Nueva York, de hecho son 10 aeropuertos, y en cada uno de los terminales o aeropuertos de Nueva York hay diferentes sitios de culto. Entonces se ha concertado, ¿verdad?, de acuerdo a la mayoría de cultos que hay en los Estados Unidos de América. Entonces ahí me acuerdo muchísimo, en la última vez que estuve en Nueva York, que estuve en varios terminales, en la sede de los aeropuertos hay un centro de culto católico, hay un centro de culto presbiteriano, hay un centro de culto musulmán, judío, un momentico, y hay un centro de culto para cualquier confesión religiosa. Entonces yo diría, concertemos porque yo me muero la pena. Si existe la religión Y, ¿no? Religión Y,
que tiene 2 fieles en Colombia, yo me muero la pena, pero me parece que no tienen derecho a tener un centro de culto en todos los aeropuertos, porque entonces hay que darle culpa a todas las religiones, y la religión ya que tiene 2 creyentes, entonces también tenemos que darle. Esa es la dificultad. Estamos hablando es que nosotros claro, de que yo acá estoy imparcial y yo pertenezco a la Iglesia Católica. Sin embargo, como estamos hablando de la Constitución, como estamos hablando de la igualdad, como estamos hablando de este proyecto de ley que pretende no solamente que esté estipulado en la Constitución del 91 la libertad de culto, sino que en la práctica también se aplique, como lo veníamos hablando en hospitales, en colegios, en universidades, en aeropuertos. Entonces, también estamos hablando que a nivel institucional, a través del Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Educación, a través de las diferentes instituciones que hacen parte del país, están legalmente constituidas algunas religiones, pues entonces esas religiones que están legalmente constituidas también hagan parte de esa libertad de cultos en los diferentes establecimientos públicos. Quiero decirle, llevar de pronto el ejemplo al extremo que si una determinada creencia religiosa tiene 2 miembros, no, digamos, aquí la ley contempla esas cosas, digamos, cuando el número de feligreses así lo merita, por ejemplo en un batallón, no pretendemos eso, o sea, llevar las cosas a lo extremo es lo que no le hace bien a un proyecto de ley, que lo que busca es que realmente se materialice una libertad religiosa y de cultos en Colombia, porque lo estamos hablamos de libertad, pero no hay igualdad. Entonces, cuando hablamos de libertad y no hay igualdad, pues quedamos simplemente en la retórica, digamos, constitucional, como nos pasa en muchos derechos, que simplemente están enumerados en la Constitución, pero no lo llevamos a la práctica. Mire, una de las cosas fundamentales que también contempla este proyecto de ley es que realmente hay una institucionalidad en el Estado que vele permanentemente porque se garantizan estos derechos. Hoy, ¿a dónde nos quejamos? El ministerio tiene una función y es simplemente llevar un récord de quién tiene la personería jurídica y otorgarla, pero ¿quién está velando porque se garanticen estos derechos? Nadie. Entonces, también estamos contemplando en este proyecto de ley que se cree una institucionalidad al interior del ministerio que esté velando porque estas circunstancias, digamos, establecidas tanto en la Constitución como en la ley, se garanticen. Bueno, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Hay un tema, nosotros estamos quedados en ese asunto. Siendo la religión tan importante en Colombia y los pueblos de Colombia, en países como en Francia existe un viceministerio del culto, hasta existe en Bolivia. La pregunta es, ¿por qué no existe aquí un viceministerio o una secretaria de la presidencia de asuntos religiosos o de la alcaldía que hasta ahora se está hablando del tema? No, evidentemente estamos quemados, pero quiero colocar un ejemplo a la gente de a pie, del común, de que no existe igualdad religiosa. Pensemos en la Universidad Nacional. Ustedes entran en la Universidad Nacional, ¿sí? Que es la universidad más importante del Estado. Allá hay una hermosa iglesia y una hermosa capilla, con sueldo del Estado, pagado al capellán. Pero ese es otro debate también, los sueldos a los capellanes, que solamente la Iglesia Católica tiene sueldo para eso. Ahora, ¿cómo es posible que la Universidad Nacional, siendo una universidad nacional donde están estudiantes de todo el país, no haya una sala multirreligiosa que represente al país? Entonces, eso demuestra que seguimos en un estado parroquial, de espaldas a la historia y con otra historia diferente en la cabeza, ¿sí? Como se nos está acabando el tiempo, Julián, usted como musulmán, ¿qué le agregaría a este proyecto de ley del representante Orlando Belandia? Bueno, hay que aclarar que el proyecto que redactó el parlamentario Orlando Belandia es muy interesante porque recoge muchas opiniones que vienen trabajando en los últimos años en Colombia, diferentes instituciones y líderes. O sea, no es una idea que él se inventó, se creó, no, ha recogido muchas iniciativas, por supuesto las propias. Pero sin lugar a dudas hay unos elementos que hay que introducir aquí, es que hay que reconocer que en Colombia hay muchos pueblos y culturas religiosas, se habla, por ejemplo, de confesiones, denominaciones religiosas, federaciones, confederaciones, bueno, pero hay que incluir también términos como culturas religiosas, civilizaciones religiosas, y que Colombia debe prepararse para también la cooperación interreligiosa, porque no es solamente que le demos al Estado la responsabilidad de resolver todos los problemas, ¿qué hacemos nosotros por el Estado? Hay enunciado estos temas, pero todavía lo importante de este proyecto de ley es que está abierto para el debate, no es un dogma, ni más faltaba, y quiero hacer una aclaración, no es que vamos a reemplazar el fundamentalismo católico histórico de nosotros tienen por otros fundamentalismos, las otras religiones en Colombia. No, aquí se trata de todos en el mismo plano, sin diferencias ni desigualdades. Ese es el gran debate en nuestro tiempo. Bueno, usted, sacerdote, ¿qué le agregaría, qué le quitaría este proyecto de ley? No, yo simplemente invitaría a que este proyecto de ley se socialice, a que este proyecto de ley, antes de ser aprobado por el Parlamento, sea objeto del más amplio debate,
por las diferentes confesiones religiosas que hacen presencia en este país. Totalmente de acuerdo con el representante y totalmente de acuerdo con el imán en que sin lugar a dudas necesitamos en Colombia una oficina, una instancia oficial del Estado, una oficina de asuntos religiosos conformada, visible, que precisamente coordine todas estas dinámicas interreligiosas propias de un Estado democrático, social, de derecho, no confesional, pluricultural y plurireligioso. Pero representante, ¿cómo va entonces este proyecto de ley? Bueno, el proyecto ha sido ya radicado, le corresponde el número 82 de la legislatura 2012 y estamos empezando a socializar. Como bien decía Julián y lo solicitaba el padre Carlos, pues vamos a dar todos los debates. Esto no quiere sentar una posición ni personal ni doctrinal. Realmente, si queremos hablar de igualdad, pues el mejor escenario de igualdad es abrir la discusión, escuchar todas las opiniones. Pero va a ser un debate muy bonito, vamos a empezar a organizar foros. En los próximos días tenemos un gran evento en la ciudad de Bucaramanga, donde estamos invitando a todas las comunidades. Lo vamos a hacer en las principales ciudades. Invitaremos a todos los representantes de las organizaciones cristianas y no cristianas en Colombia para que enriquezcan este proyecto. Tengan la certeza de que este va a ser el resultado de una gran concertación, porque si estamos hablando de igualdad no podemos excluir a nadie. Y eso es uno de los elementos con los que me comprometo. Creo que vamos a lograr tener un buen resultado. Hay ambiente en el Congreso de adelantar este tema y esta discusión. Y bueno, pues invito a todos los televidentes que nos puedan aportar. En mi página web, Orlando Velandia, aparece así como @OrlandoVelandia, y en mi correo electrónico también pueden, ovelandias@yahoo.com, pueden enviar todos nuestros comentarios en mi oficina en el Congreso, en la Comisión Primera pueden llegar sus escritos, porque el proyecto ya lo hemos, por ejemplo, socializado con el Ministerio del Interior, para que también desde el gobierno sienten, digamos, su posición, porque también amerita el concepto del gobierno. En algunos de los puntos, por ejemplo, estamos pidiendo que sea obligatorio una cosa que, como bien lo decía Julián, no puede ser que en el siglo XXI haya lugares, y se lo puedo dar con hechos concretos, que se muere una persona no católica y es una enorme dificultad para darle sepultura en los cementerios. Entonces, laicos, aquí estamos pidiendo que hayan cementerios laicos. Eso hoy no lo hay en muchos lugares, y entonces ahí tenemos enormes dificultades, pero obviamente eso implica una afectación, digamos, al presupuesto municipal, que hay que discutirlo con todos los actores. Esto no es de la noche a la mañana que nosotros queramos decir, el proyecto lo discutimos en 12 o 3 semanas, se aprobó y lo sorprendemos a la sociedad, ¿no? Necesitamos que los periodistas, las universidades se sumen a este debate, el debate académico es necesario. Por supuesto, los medios de comunicación, los sectores sociales y los sectores indígenas. Hay muchos sectores. Aquí no la verdad es que el proyecto lo interesante es que no se excluye a nadie. Y sobre todo, por supuesto, un actor importante, la Iglesia Católica. Hay eminentes juristas y humanistas académicos en la Iglesia Católica que pueden hacer aportes importantes a este proyecto. Bueno, caballero, muchas gracias por estar en este espacio, muchas gracias por abrir este debate, no solamente acá en el Legislativo, sino también a todos los colombianos, por dar una aclaración de cómo se está viviendo hoy en Colombia esta libertad de cultos, si realmente se está dando, qué falta, qué se está proponiendo. Yo les agradezco entonces por su tiempo y por estar en Debate en Cámara. A ti, Claudia, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio. Recuerden, este es el programa institucional de la Cámara de Representantes. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. ¿Usted, señor padre? Y yo creo que nos tienen aquí con unos tomas. ¿Esperamos un momentico, señor? Sí, claro. Sí. No nos levantemos. Muchas gracias, parlamentario. Muchas gracias.